semana pasada se aprobó la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y no hay ningún cambio sustantivo importante. Este instrumento, la ley de ingresos y el presupuesto podrían ayudar mucho si hubiese una orientación, una voluntad para enfrentar la crisis económica, sobre todo para dar respuesta al grave problema de la falta de trabajo. Es el problema número uno actualmente. No hay empleos en el país. La gente está muy desesperada, sobre todo los jóvenes, porque no hay trabajo. Al mismo tiempo, se siguen cerrando pequeños, medianos negocios. Hay mortandad de negocios por la crisis económica y eso también ahonda, agrava el problema de la falta de trabajo, de la falta de empleo. Pero no hay cambios, no están proponiendo terminar con los privilegios fiscales, siguen manteniendo estos privilegios para las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos en el país. Los bancos, las grandes empresas que tienen ingresos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, hasta por la mitad del Producto Interno Bruto, 5 billones de pesos, la mitad de todo lo que se produce en un año en el país, son los ingresos de estas 400 grandes corporaciones y no pagan impuestos. No se atrevieron tampoco a reducir el IVA del 16 al 15% y al final, como siempre, se pusieron de acuerdo. No hay cambios. Lo que sí es muy preocupante es que en vez de enfrentar el problema del desempleo, siguen incluso promoviendo el que la gente pierda su fuente de trabajo. Está el caso de los mineros, sin resolver, el caso de los electricistas, sin resolver. Se cumplió un año de que los dejaron sin trabajo a 44,000 trabajadores electricistas. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se les vuelva a recontratar con la creación de una empresa que dé los servicios que antes le correspondían ofrecer a Luz y Fuerza del Centro, pero no están resolviendo eso. Siguen los trabajadores electricistas sin empleo. El caso de Mexicana es igual. Calderón no ha dicho ni pío sobre este asunto. Es muy lamentable que los trabajadores de Mexicana, administrativos, las sobrecargos, los pilotos, no sean atendidos. Calderón no interviene, permitió que Gastón Azcárraga saqueara a Mexicana, todo esto porque Gastón Azcárraga le ayudó en el fraude electoral en el 2006, por eso no ha dicho nada. Debe él de atenderlos, debe darle una audiencia a los dirigentes de los trabajadores de Mexicana. Es urgente que se atienda este asunto. No hay sensibilidad en el gobierno, no les importa, sigue la misma política de saqueo, de corrupción. No se ha hecho justicia en el caso del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que recibió sobornos, ya se está tapando todo y lo más preocupante es que continúan con la misma política de pillaje, la política de privatización, de corrupción. Acaban de aprobar una iniciativa de ley en el Senado, PRI y PAN. Supuestamente se pelean, pero por lo intrascendente. Cuando se trata de mantener la política de privilegios, de corrupción, de opresión, siempre se ponen de acuerdo. Por eso sostengo que son lo mismo, no hay diferencias. Aprobaron juntos hace una semana una iniciativa de ley para privatizar todos los servicios públicos. Es gravísimo lo que se aprobó en el Senado. Afortunadamente, esto tiene que discutirse y resolverse en definitiva en la Cámara de Diputados. Y ahí vamos nosotros a impedir que se apruebe esta ley. ¿Qué es lo que están planteando? Pues quieren que ahora ya el gobierno no construya hospitales, no construya escuelas, no construya reclusorios. Desde luego quieren también privatizar el agua, quieren privatizar la recolección de basura. Ahora
quieren que grupos privados construyan obras públicas y que el gobierno en sus niveles, ya sea el gobierno municipal, el gobierno de estado o el gobierno federal, les entregue a estos grupos privados una cuota mensual para pagar lo que cuesta la construcción, el mantenimiento de esas obras y también los servicios que se ofrezcan. Entonces ya el gobierno no va a existir o va a estar nada más como una oficina de contratos, porque ya va a haber otro gobierno, los grupos privados que se van a hacer cargo de la educación, de la salud, de la recolección de la basura, del agua, de la construcción de los reclusorios, la privatización por completo de todo. Entonces, esto no se puede permitir. ¿Cuál es la función social del gobierno? Entonces, ¿para qué va a estar? Resulta que a estas empresas se les va a garantizar que no les falte el presupuesto porque van a estar comprometidas las participaciones federales en el caso de los gobiernos estatales. Y son contratos por 40 años que se van a poder prorrogar por más tiempo. Entonces ya desaparece en la práctica el gobierno. Semejante aberración, semejante absurdo, no se puede permitir. Entonces no hay ningún cambio. Tenemos por eso que apurarnos para lograr la transformación que necesita el país. Tenemos que rescatar al Estado, tenemos que rescatar al gobierno y ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Por eso vamos a seguir adelante, no desmayemos. Es muy importante ponerle un hasta aquí a esta política de pillaje, privatizadora, inhumana, que esté en contra de los trabajadores, que esté en contra del pueblo en general. Se tiene que tener un gobierno del pueblo y para el pueblo, democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia sí, atropellos a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores, a los derechos del pueblo no. Sigamos luchando.